Un tema, el tema que tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas, el requerimiento fiscal que ha sido presentado en contra del presidenciable nacionalista Nasri Tito Afura, conocido como Papi a la Orden. ¿Qué está pasando en la política catracha? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en la política hondureña que ha sido presentado ese requerimiento fiscal en contra de Tito Afura? Hablamos esta mañana con el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray. ¿Qué tal, Fernando? Gracias, buenos días, Armando. Es un placer saludarte. Y siempre nuestras primeras palabras van a ser para que el amor de Dios llene nuestros corazones y nuestras familias. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, está adentro de nosotros. Solo es de abrir las puertas del corazón y permitirle a Dios que con su Espíritu Santo guíe nuestras vidas hoy. Que Dios bendiga al pueblo hondureño y que haya paz y tranquilidad, prosperidad y sabiduría para todos. Entonces ahora el otro Tito, de Tito Afura, que llega un presentador de requerimiento fiscal, Fernando, y ¿cuál es la lectura que hacen de esto ustedes como dirigentes del Partido Nacional? Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de esto. Hay algunos enfoques internos que pretenden hacerse dentro del partido y hay quienes pueden caer en la tentación de la ambición de posiciones internas en el Partido Nacional y podrían tratar de usarla como para echarle leña al fuego y creer que es una buena oportunidad para quitarle votos a Tito para ganar las elecciones internas en el Partido Nacional. Y es que en la política tradicional eso no sería raro. Sin embargo, he visto, con buenos ojos por cierto, las reacciones de los precandidatos del Partido Nacional, todos prácticamente sin excepción, condenando la acción del gobierno de la República a través de la Fiscalía General del Estado, que busca demeritar y atacar la esencia del Partido Nacional en función de que el gobierno de la República y Libre cada vez son más débiles y el único partido que de alguna forma muestra consistencia, muestra que está vivo. Mucha gente esperaba que a estas alturas el Partido Nacional estuviese absolutamente dividido y como eso pasó esta semana, muy debilitado. Como eso pasó esta semana con el Partido Liberal, peor todavía. Es correcto. Que el Partido Liberal la surrió, como dicen ahí en la Corte. Es correcto, es como decir, pues la surrió en la Corte, entonces Libre estratégicamente tiene que evitar que el Partido Nacional se levante. Exactamente. Y para eso, un fuerte golpe a la candidatura más fuerte que hay dentro del Partido Nacional. Yo estoy apoyando a don Carlos Urbizo, pero no puedo dejar de reconocer que Tito Afura es el candidato más fuerte y que tiene la mayor parte de apoyo dentro del Partido Nacional y que un golpe a sus estructuras y a su fortaleza de su candidatura lo que busca es debilitar al final al Partido Nacional de Honduras. Por eso me agrada que ya don Carlos Urbizo, que doña Ana García de Hernández, Jorge Zelaya, Mario Facusé, Isaías Barahona, todos se han pronunciado en el sentido de que el Plan Venezuela está en marcha y que es una persecución que se ha iniciado. Y fíjate qué bien que lo hagan así, porque lo que se está ejecutando con el Plan Venezuela es un plan de persecución para reducir a toda la oposición política. Exactamente está sucediendo lo que nosotros predijimos que iba a suceder en el último programa en que yo estuve aquí. Es correcto. Vienen las acciones del gobierno tratando de evitar que la oposición política coja fuerza y crezca, es decir, atacar la fortaleza de la oposición electoral para que no puedan derrotar a Libre. En esto, entonces, los objetivos serán el Partido Nacional, el Partido Liberal, un pedazo del Partido Salvador de Honduras y los partidos pequeños que puedan oponerse a las tesis de Libres. Sin embargo, hay que entender que esa solo es una parte del Plan Venezuela, reducir a la oposición política en su capacidad electoral. Ahora se ha asociado y como elemento adicional tenemos la debacle y la destrucción de la fortaleza de Libre con el tema del narcotráfico internacional, en donde Libre ha quedado muy mal parado al hacer exactamente todas las cosas de las que acusaba al Partido Nacional. Libre acusaba al Partido Nacional de que quería quitar la ley de extradición. Se desenmascararon en una medida desesperada para evitar acciones del gobierno, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra la familia Zelaya y la presidencia de la República. Entonces, incluso públicamente dijeron que no iban a dejar que la extradición fuera utilizada como campaña electoral para destruir a Libre. Es decir, aceptaban que venían requerimientos de extradición contra la familia Zelaya y contra gente de Libre. Esto los ha hecho a ellos modificar un poco la agenda del Plan Venezuela para incorporar ahora temas como este de la persecución política contra Tito, que posiblemente la tenían para el próximo año, no para este año. Sin embargo, ante el desastroso estado de la situación del gobierno por la pérdida de la confianza popular, porque aparecen los filmados del narcotráfico involucrando a Carlón, Carlón involucra al abogado Sarmiento, ¿verdad? Y aquel dice que nunca estuvo ahí, pero lo mencionó Carlón, que es el jefe de bancada Libre. El abogado que fue suplente de Carlón en el Congreso Nacional y el alcalde
de allá de Tocoa, que sigue siendo poderoso y nadie lo puede tocar, Armando. Ese hombre es más poderoso que Carlón. Carlón tuvo que renunciar a la Secretaría del Congreso, tuvo que renunciar a la presidencia del movimiento 28 de junio, renuncia prácticamente a su militancia y arrastra a su hijo, que tiene que renunciar como ministro de Defensa y Seguridad. Entonces, luego, el alcalde de Tocoa, que estaba en la reunión, en la misma en que estaba Carlón, ese no renuncia, ese ahora se ve involucrado en acusaciones por los temas de asesinatos en materia de narcotráfico, en materia de pleitos ahí en Tocoa por la construcción de algunas empresas que atentan contra el medio ambiente y mataron a don Juan López, que es de la gente defensora del medio ambiente y los derechos humanos, pero ese no renuncia. Es más, vino a darse el lujo de platicar con el fiscal y viene a darse el lujo de aparecer en fotografías con Mel Zelaya y con los dirigentes liberales ahora. ¿Qué tendrá? ¿Verdad? Y he mencionado en cualquier cantidad de cosas también de los juicios de Estados Unidos. Libre, con todo eso, recrudeciendo los juicios ahora en Estados Unidos contra funcionarios de administraciones anteriores o políticos de administraciones anteriores, se recrudecen los testimonios de los narcotraficantes que involucran a la familia presidencial. Entonces ya no pueden acusar a Juan Orlando. ¿De qué lo van a acusar ahora? Se acabó la tirria con las acusaciones contra Juan Orlando y contra la mayoría de los nacionalistas que ya han sido juzgados también en Estados Unidos y ahora les toca el turno. Ahora, espérame, pero... Entonces, todo este tema del narcotráfico abogado, lo pretenden mantener escondido. La presidenta Xiomara Castro, si me perdona usted, dijo que no son iguales, que no los confundan, por favor, que no los comparen. No somos iguales, ha dicho ella, ¿va? Así o sea que los narcotraficantes de Libre son buena gente. Son buenos porque renuncian a los puestos, son buenos porque renuncian dentro de su partido y son buenos porque fueron sinceros. Le dijeron al pueblo que habían participado. Pamplina, mentira, falso. Si no sale el video de Carlos Zelaya, ahorita lo tendríamos negociando en el Congreso Nacional todos los asuntos electorales. Si no hubieran salido esos videos, estarían todavía diciendo que en Libre no hay ni un narcotraficante. Así como dicen que no hay ni un corrupto. ¿Cómo va a haber algún corrupto si todos están protegidos por el pacto de impunidad y a todos les han anulado los juicios? Y en el gobierno de Mel Zelaya no hay un corrupto o un narcotraficante preso. Son impolutos, santos. Después de que en el 2008, a principios del 2009, los periódicos de Honduras, los medios de comunicación estaban llenos de noticias diciendo que el gobierno de Mel Zelaya era el gobierno más corrupto de la historia de Honduras. Eso decían los medios de comunicación. Ahora resulta que no hay uno que pueda ser juzgado porque todos eran perseguidos políticos y ahora resulta que en Honduras la corrupción desapareció en el gobierno de Mel Zelaya y que el narcotráfico no existía en el gobierno de Mel Zelaya, no había un narcotraficante. Pero ahora los gringos se están encargando de poner en la discusión pública todos los actos de corrupción y todos los actos de narcotráfico de todos los funcionarios que en el gobierno de Libre pudieran haber estado involucrados en esas cosas sobre el Partido Libre. Desgraciadamente, nosotros tenemos que hablar de liberales en aquel tiempo porque Libre no existía, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de corruptos o narcotraficantes del tiempo de Mel, dicen que eran liberales y que no eran de Libre. Sí, no existía Libre, ¿verdad? Libre nace después de que Pepe Lobo le perdonó a Mel Zelaya todas sus iniquidades. El hombre más investigado en la historia de Honduras, Mel Zelaya. ¿Y qué le han encontrado? Dicen. Nada, dicen. ¿De qué lo han acusado? Nada. ¿Cuántos juicios hay contra él? Nada. Ninguno. Todos se los escondió Pepe Lobo. 14 juicios que fueron incoados. Certificada la corrupción por el Tribunal Superior de Cuentas. Y cuando digo certificada es que estaba probada. Pero nadie puede hablar de eso porque con pacto de impunidad de Cartagena y después con el pacto de impunidad del Congreso Nacional hicieron desaparecer toditito rastro de corrupción y no hay uno de Libre que pueda ser señalado por corrupción a pesar de haber tenido el gobierno más corrupto de la historia y haber tenido el gobierno de Mel Zelaya que fue el principal traidor a la patria por querer someter a Honduras al socialismo chavista y haber traicionado a su propio partido. Y quiero decir una cosa y la quiero decir con verdad histórica y con garantía histórica. En esa salida de Mel Zelaya, calificada como sucesión presidencial o como golpe de Estado, como la quieran calificar, el Partido Nacional no tuvo participación. Todo fue un problema interno del Partido Liberal de Honduras, que tenía mayoría en el Congreso y que tenía el Congreso, tenía los poderes del Estado y era el gobierno de la República. Así es que todo ese endilgamiento de golpistas y que nos quieren decir que los cachurecos golpistas, que cachurecos narcotraficantes, no señores, ya todo está escrito en la historia de Honduras y este gobierno está ahora padeciendo sus propios pecados, el pecado del narcotráfico que empieza a pulular. Imagínate que aquí
apenas aparece o detectan un buque con cargamento de droga, de cocaína, de marihuana o de anfetaminas o de cualquier otra droga, que lo capturan allá en Panamá o lo capturan en Italia o lo capturan en Bruselas o lo capturan en Europa, en cualquier lugar donde lo capturen con bandera hondureña y dicen salió de Puerto Cortés, automáticamente empiezan en Honduras la captura de alijos de cocaína internamente. Empiezan las fuerzas policiales y militares y empiezan a capturar cargamentos de cocaína para demostrar que se está luchando contra el narcotráfico. Pero apenas pasa el escándalo internacional del buque capturado con cocaína, todo se vuelve a apaciguar y entonces, doña Xiomara, no son iguales los narcotraficantes cachurecos que los de Libre, ¿verdad? Los de Libre son buenos narcotraficantes. Y es más, son tan buenos que les está construyendo un paraíso en Honduras, eliminando la extradición. Son tan buenos los narcotraficantes actuales que tienen la protección del gobierno de la República. No hay extradición a los Estados Unidos por causas de narcotráfico, por disposición de doña Xiomara Castro, que le ordenó al ministro de Relaciones Exteriores que denunciara el tratado de extradición, porque no iba a permitir que los gringos le dijeran y le anunciaran quiénes eran los narcotraficantes de Libre, y no iba a dejar que utilizaran eso para hacerle un daño en la campaña electoral. Hombre, narcotraficantes, son asesinos, son destructores de la sociedad, son lavadores de activos, son gente que destruye los estados de derecho y ahora con muchas de los videos y de las narraciones que están saliendo al público, no cabe duda que Libre está hasta la saciedad involucrado en narcotráfico y que en estos meses que vienen, en esta campaña, vamos a estar conociendo de nuevas grabaciones. Dice doña Ana García de Hernández que hay más de 100 grabaciones, que no son 6, ¿verdad? Y que el Cachiro hizo más de 100 grabaciones, más otras grabaciones de otros narcotraficantes que colaboraban con la DEA. Correcto. O sea que de nada le sirve estar acusando a Tito Afura y querer que en los periódicos de hoy la primera noticia, la primera plana sea requerimiento fiscal contra Papi a la orden y creyendo que nos vamos a olvidar de que son narcotraficantes que eliminaron la ley de extradición y que ratificaron el pacto de impunidad perdonando a los delincuentes y sinvergüenzas del Partido Libre que estuvieron en el gobierno de Mel Zelaya. Este es otro punto, que la gente cree que esto podría ser una cortina de humo, esto de Tito Afura, para desviar la atención justamente de esa cuestión que ha pasado esta semana, desgraciadamente, en la Corte, donde sobre todo los magistrados liberales se prestaron de nuevo a hacerle el juego a Libre. Antes, sí. Que saludos a Mercedes, ¿verdad? Que es una permanente defensora del partido. Propicia la llamada para reflexionar sobre la necesidad de que los movimientos internos del Partido Nacional sigan en su lucha apoyando a sus candidatos, pero que respeten la línea de equilibrio, el punto de equilibrio entre las cosas que es lucha interna, ponderando las cualidades de sus candidatos, y las cosas que son la unidad partidaria y lo que el Partido Nacional representa en su conjunto para el pueblo hondureño, y los ataques del gobierno de la República y de Libre contra el Partido Nacional para debilitar nuestra capacidad electoral. No hay duda, Mercedes, que los nacionalistas hoy más que nunca debemos aportar con nuestro discurso y con nuestra participación esperanza de unidad y cuidado de no destruir internamente al partido. No podemos caer en los ataques internos destruyendo a ninguno de los candidatos, porque hay que cuidar la imagen de Tito Afura, hay que cuidar la imagen de Carlos Urbizo, la imagen de doña Ana García de Hernández, la imagen de Jorge Zelaya, la imagen de Mario Facusé, la imagen de Isaías Barahona y la imagen de Carlos Portillo, creo que es el otro candidato que está por ahí, y todos ellos representan el poder y la fuerza del Partido Nacional porque representan a todos los nacionalistas. Y entre todos debemos saber que el objetivo que Mel Zelaya no es hacerle daño a Tito nada más, es destruir la capacidad electoral del Partido Nacional. Y nosotros entonces debemos defender a nuestros candidatos, ¿verdad? Debemos defender a Papi a la orden, a Carlos Urbizo, a Ana Hernández, a Jorge Zelaya, a todos ellos, a Mario Facusé, Isaías Barahona, a Carlos Portillo, a todos los debemos defender de los ataques que vienen de afuera. No debemos aceptar que este requerimiento que se ha impuesto contra Tito sea un objeto de lucha interna en el Partido Nacional. Es más, debemos saber que el plan Venezuela es un plan para deteriorar a todos los partidos políticos y sus candidatos. Hoy están atacando a Tito. Tenga la seguridad de que la próxima semana o en los próximos meses los ataques van a ser contra Salvador Narrala, van a ser contra Jorge Cálix, van a ser contra Maribel Espinosa, pueden ser contra doña Ana García de Hernández, pueden ser contra Jorge Zelaya, pueden ser contra Mario Facusé, pueden ser incluso hasta contra don Carlos Urbizo Solís, inventándole cualquier estupidez, o contra cualquier otro miembro del Partido Nacional, porque necesitan crear pantallas, necesitan crear falsas cortinas
para que la gente no mire la podredumbre del Libre. Necesitan entonces que la gente esté ocupada, como están todos los medios de comunicación hoy, hablando de qué vamos a hacer los cachurecos con el requerimiento fiscal contra Tito, en lugar de estar hablando de cuándo van a restablecer el tratado de extradición, o en lugar de estar hablando qué es lo que va a hacer Rixi Moncada con lo que les planteó en Estados Unidos la jefa del Comando Sur, doña Laura Richardson, o lo que le dijeron los otros funcionarios norteamericanos respecto a la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree? Y la gente no ha dicho nada aquí, por eso me hace esas cosas con estos escándalos. ¿Por qué los medios de comunicación no han preguntado qué fue lo que discutieron en el fondo? ¿Por qué no se le pregunta a la embajadora americana qué fue lo que le exigieron a Rixi Moncada y al nuevo activista del Partido Libre, el señor jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante, ¿cómo se llama? Roosevelt Hernández, ¿verdad? ¿A qué se comprometieron allá? ¿Fueron a pedir perdón por haber quitado el tratado de extradición y que van a ver cómo lo restablecen? ¿O fueron a demostrar que son poderosos y a decirle a los gringos, ustedes están locos si creen que vamos a restablecer el tratado de extradición? Entonces, esa debería ser la discusión nacional en este momento. El restablecimiento del tratado de extradición en Honduras con Estados Unidos vendría a devolvernos un poco de paz y tranquilidad, porque sabríamos que todo ese montón de narcotraficantes que hoy creen que Honduras es un santuario en el que se pueden venir a refugiar, ya no lo van a hacer, porque podrían ser extraditados y capturados en Honduras. Sin embargo, así como estamos en este momento, Xiomara Castro se ha convertido en la protectora de los narcotraficantes internacionales y en la creadora de un país en el que no va a haber persecución contra los narcotraficantes, porque no van a ser extraditados. Y que no me vengan con cuentos de que la fiscalía se va a encargar de esos asuntos. Ahí fue Carlos Zelaya a la fiscalía. Confesó que estuvo en una reunión tratando dinero para campañas electorales procedentes del narcotráfico. ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el requerimiento fiscal? ¿Dónde está? No hay capacidad para perseguir al narcotráfico en la Fiscalía o en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas. Lo que hacen es capturar de repente uno que otro envío de narcotráfico interno, ¿verdad? Y de ahí los órganos de justicia, ¿dónde están los juicios por narcotráfico? Ah, algunos que capturan allá, que los ponen como ovejitas ahí, que capturan allá en la Mosquita o capturan en otro lado, pero son los lancheros a los que les pagan por llevar la droga, pero no son los capos y los que pagan por ese tipo de servicios. ¿Dónde están esos? ¿Qué hacen? ¿Por qué no los capturan en Honduras? ¿Por qué tienen que esperar una orden de extradición? La otra cosa, con todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, porque no procede la Fiscalía de Honduras, sino que se hacen los locos. La otra cosa, en materia de corrupción, ¿dónde están los juicios contra los funcionarios de este gobierno que han sido denunciados por actos de corrupción? ¿O dónde están las investigaciones? No, solo investigaciones contra Tito tienen, ¿verdad? Solo investigaciones contra cachurecos. Y ahí van a aparecer investigaciones contra Narrala y contra Jorge Calix, si sigue la campaña tan fuerte de oposición que están haciendo en el Partido Liberal. Yo creo que necesitamos abrir los ojos más. ¿Qué vamos a hacer, Mercedes? Porque oigo a Mercedes con ganas de ir a la calle, ¿verdad? Oigo a Mercedes con ganas de que el Partido Nacional reaccione y que salga a la calle con fortaleza, en una gran marcha de todititos los nacionalistas, pero eso sería interpretado como una marcha defendiendo a Tito, ¿verdad? Y eso sería peligroso. Necesitamos que el partido platique y dialogue internamente, y que si salimos a la calle sea el Partido Nacional, no un candidato, sino que todos los candidatos, y que también los liberales se sumen. Por Dios, hagamos lo que yo he estado pidiendo siempre ya, la unidad nacional de las fuerzas democráticas. Ya Libre ya anunció qué es lo que va a hacer. Plan Venezuela, persecución a la oposición, persecución a los medios de comunicación. Y todavía confía, persecución a los empresarios. Todavía confía el abogado Anduray que el Partido Liberal puede hacer algo. Antes de Nicaragua, ¿cuánta gente de la oposición está presa? ¿Cuánta gente de la oposición fue expulsada de Nicaragua, desterrada? ¿Cuántos opositores nicaragüenses políticos están allá en España recibiendo ahora un asilo político, o en Estados Unidos o en otros países, ¿verdad?, que están siendo auxiliados? ¿Dónde está el presidente electo de Venezuela ahorita? En España. En España está. ¿Y dónde están los opositores cubanos? ¿Están en la cárcel o fuera de Cuba? ¿Dónde van a estar los opositores hondureños al gobierno comunista de Xiomara Castro? Exilados o en la cárcel o asesinados. ¿Y qué? Ortega sigue en el poder, Maduro sigue en el poder, los Castro siguen en el poder en Cuba, y aquí va a continuar Mercelaya en el poder. Después de tanta barbarie, asesinatos, de tanta inmundicia, de tanto ataque, de tanta impunidad, de tanta corrupción, de tanta sinvergüenzada, de tanta mentira. Mentira, mentira, mentira tras mentira. Estamos contra el narcotráfico. Ajá, y eliminan el tratado de extradición por narcotráfico. Estamos contra la corrupción. Ajá, y aprueban y declaran constitucional el decreto de impunidad que le da impunidad a los corruptos de Libre, pero ataca a los corruptos de otros partidos. Estamos desarrollando el país y toda la infraestructura productiva del país destruida. Estamos generando empleo y no están perdiéndose constantemente los empleos. Estamos mejorando la seguridad y cada día aparece más inseguridad, más muertos, más masacres, más extorsión, ahora secuestros y tanta cosa.
las Fuerzas Armadas garantizan la constitucionalidad y todos los días el jefe de las Fuerzas Armadas ahora anda de llavero de la ministra de Defensa por todos lados, diciendo que Xiomara es su jefa, diciendo que Xiomara es su líder y que van a defender todo lo que ordene Xiomara sin importar la Constitución de la República. Este es este gobierno, pero no es de extrañarnos. Si revisamos la vida de Venezuela con el gobierno socialista, chavista y ahora de Maduro, es exactamente lo que hicieron. ¿Y sabes qué otra cosa, Armando? Querer revisar y saber qué va a pasar con la empresa privada de Honduras, con ese montón de empresarios ingenuos, ignorantes. En Venezuela creyeron que su oportunidad era con Chávez, porque les ofreció protección. Y después con Maduro. ¿Y dónde están los empresarios venezolanos ahora? ¿Cuál es la empresa privada? Lo que quiere el gobierno. Venden lo que quiere el gobierno y pagan lo que quiere el gobierno y le venden a quien quiere el gobierno. No hay libertad de empresa. ¿Dónde está la empresa privada de Nicaragua? Haciendo exactamente lo que quiere Daniel Ortega. ¿Cuál es la empresa privada en Cuba? ¿Qué va a pasar con la empresa privada de Honduras? Empresarios hondureños, COEP. Revisen la historia de los países socialistas. Eso es lo que les va a pasar a ustedes. Les van a expropiar, les van a quitar, les van a hacer que hagan solo lo que el Estado y lo que el gobierno quiere. El dinero de sus empresas no les va a pertenecer a ustedes, le va a pertenecer al gobierno de la República, que va a hacer con el dinero de la empresa privada lo que quiera. De tal forma que no va a haber respeto ni a la propiedad privada, ni a la libre empresa, ni a las libertades políticas, ni a nada. Aquí lo que viene es lo que ya empezó a suceder. Un presidente de la República en funciones que no fue electo por el pueblo hondureño, un dictador como Mel Zelaya, que le dicen narcomandante ahora, ¿verdad?, que es el que manda, con una presidenta que no manda nada, con una dictadura socialista en la que se hace lo que quiere. Le ordenó a la Corte Suprema de Justicia que declarara constitucional el pacto de impunidad. ¿Y qué hizo la Corte? Le obedeció. Le ordenó a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucionales las sedes y le obedeció. Y le ordena al Congreso Nacional que apruebe los préstamos. Ahí están con un tratado. Ahora el país depende. El desarrollo, la grandeza de Honduras depende de que podamos tener un tratado de cielos abiertos con Cuba. Si no tenemos con Cuba este tratado, se va a caer el turismo, se van a morir los enfermos porque no pueden ir a hacer turismo de salud a Cuba y se va a estar muy mal Honduras porque, pobrecitos, los cubanos, señores, la verdad es que Cuba es un gobierno que se muere de hambre y vive de las dádivas, de las miserias y de las limonas que le pueden dar gobiernos como el de Honduras. Todos esos médicos cubanos y profesores cubanos que vienen aquí a hacer indoctrinamiento político y a hacer estrategias de lucha de calles, todos esos cubanos son pagados por Honduras y estamos pagando más de 80 millones de lempiras mensuales al gobierno de Cuba por los sueldos de esos supuestos médicos y supuestos maestros. Este país que está en la miseria y en la pobreza está auxiliando a la economía cubana, porque pobrecitos los cubanos. Pero cuando plantean las cosas, es que Honduras se va ahora a beneficiar con la democracia cubana, con la libertad cubana, porque en Cuba ahora ya no hay presos políticos, ¿verdad? En Honduras sí habían presos políticos y en Honduras habían perseguidos políticos, por eso el decreto de impunidad. Que pidan un decreto de impunidad para los presos en Cuba, que pidan un decreto de impunidad para los presos políticos en Venezuela ahorita. No, esos están bien capturados y tienen que estar en la cárcel porque son delincuentes. Los de ellos que quemaron este país, que le metieron fuego a las calles, a las empresas privadas, que mataron policías, que mataron militares, esos no eran demócratas, estos eran delincuentes y quienes los mataron ahora son beneficiados con decretos de amnistía. No puede ser, tienen al país al revés, farsantes, mentirosos. El país cada vez que avanza el tiempo está más mal y en más pobreza. Pero mira el discurso, redujeron 15 puntos la pobreza, dicen. Y según ASJ, este año no han ejecutado ni el 40% del presupuesto. ¿Qué significa eso? Que no ha habido inversión pública ejecutada. La empresa privada está exportando menos, la inversión extranjera es menos en Honduras, las remesas están irregulares en el país, se exportó menos café, ya no se exporta mucho camarón. ¿De dónde entonces están sacando dinero para reducir la pobreza? ¿De dónde? Es una falsedad absoluta, pero como están controlando los medios de comunicación ahora, están pagando fuerte, hermano. Incluso en este programa, en este canal estoy viendo algunos anuncios del gobierno que no habían antes. ¿Verdad? Entonces, el tema es que el gobierno vive de falsedades, vive de falsear la verdad, como ese tema de la extradición, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? 7 hospitales, dice, no aparece por ninguno de los hospitales todavía. Bueno, y por otro... perdón, la reforma educativa, ¿va? Correcto. Antes de esto ha dicho Tito Afura, dice, no la debo, no la temo, vamos a lo que dice Tito Afura ahí. Antes, ¿qué es lo que ha dicho Tito Afura en relación a este requerimiento fiscal anunciado por el señor Luis Javier Santos? Que por cierto, ve usted, la esposa de Luis Javier Santos, alta funcionaria del gobierno, ¿va? La pregunta es, ¿de quién recibe órdenes Luis Javier Santos? ¿Recibe órdenes del fiscal general directamente? ¿De Mel Zelaya o de quién? Porque la esposa de él, ¿sabe usted? Es la
es la Secretaría General de la CID. El cargo de Secretario General es casi el segundo, después del ministro. Después del ministro, y la esposa de Luis Javier Santos es la Secretaría General de la Secretaría más importante, diríamos, que hay en el país. A nivel de presupuesto, referimos, a nivel de presupuesto. La Secretaria General de Octavio Pineda, ahí exactamente. En lo que era SECOP antes. En lo que era SECOP antes, ella es la esposa del fiscal de la UFERCO, o sea que es alta funcionaria del gobierno. Antes escuchamos primero. Que tampoco se está diciendo que sea corrupta, sino que es un área de influencia que hay conflicto de interés. Sí, a eso nos referimos, que sea el conflicto de interés, ¿verdad? Brevemente escuchamos lo que dice Tito Fura ahí, que dice, el que no la debe no la teme. Gracias, qué linda, gracias por tenerme aquí. Sucedió un inconveniente, tengo que ir a Tegucigalpa a presentarme, no la debo, no la temo. Tengo que irme a presentar. Que Dios me lo bendiga a todos y a todas. Que los lleve con bien a sus casas, con salud. Que Dios los bendiga. ¡Que viva Chemito! Bueno, eso fue lo que dijo Tito Fura ayer, estaba en Minas de Oro. En Minas de Oro, en Mayagua, cuando le cayó ahí la cuestión del requerimiento fiscal, dijo, tengo que irme para Tegucigalpa. Bueno, con lo que decía Tito, no la debo, no la temo. Voy a escuchar al abogado de Tito, don Dagoberto Aspra, buen amigo, buen cachureco, por cierto, que estableció que estos asuntos que están contenidos en el requerimiento fiscal que planteó el fiscal Santos fueron tratados, incluso judicialmente, ¿verdad? Hubo un juicio de privación de dominio contra los bienes de Tito Fura por estos mismos asuntos y los bienes le fueron devueltos a Tito en función de que no existía justificación ni motivo legal ni jurídico para hacerle la privación de dominio, o sea, quitarle sus bienes, como lo conoce el pueblo. Y luego, todos estos asuntos fueron revisados por autoridad competente, por un juzgado que recibió del Tribunal Superior de Cuentas informes y evaluaciones de la situación planteada en la que se establece que Tito Fura no tenía la responsabilidad que estaba achacándole el Ministerio Público. Si eso ya fue juzgado, si esto ya fue tratado judicialmente, exactamente el mismo escrito, Armando, porque si revisas este escrito, yo ayer lo estuve leyendo todo en la noche, porque ya está en los medios de comunicación, es casi una copia al carbón del primer requerimiento fiscal que por este mismo asunto se le impuso. Varían un poquito algunas cantidades de dinero que han modificado ahí, pero la razón, los procedimientos, los involucrados, las personas, los señalamientos que se hacen son prácticamente los mismos. Si ya fue juzgado, ya fue tratado, ¿qué busca el fiscal Santos? Que le diga después a un juez, mire, esto ya fue juzgado y no lo podemos tratar. O vamos a correr el riesgo, y esto es lo que te quería decir, que cuando hay una decisión política de hacer daño, entonces no importa la ley, no importan los procedimientos. Ese es el riesgo que tiene Tito Fura. Que incluso un juez que reciba una orden directa del presidente de la República, que es Mel Zelaya, o de la Corte Suprema de Justicia, va a emitir una orden de captura contra Tito Fura. Y lo podrían capturar para hacerle el daño más grande y después sacarlo en los medios de comunicación en la campaña política con unas esposas en la mano o como un hombre ex convicto porque ya estuvo preso por corrupción. Esa es la decisión política que tienen. Eso es lo que tenemos que evitar los nacionalistas. Eso es lo que tiene que evitar el Partido Liberal. Eso es lo que tienen que evitar los demócratas de Honduras. Tenemos que hacernos un nudo. O sea que la Corte Suprema de Justicia, Armando, no hay abogado en este país que pueda ser capaz de confundir el indulto con la amnistía. No hay abogado en este país que no pueda discernir que jurídicamente un dictamen del COFADE no tiene ningún valor jurídico probatorio en ningún juicio penal. No hay abogado que no pueda entender que la Constitución de la República fue violada por el decreto de impunidad. Sin embargo, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Obedecer las órdenes de Mel Zelaya y emitir una decisión estrictamente política. Ese es el riesgo que corre cualquier acusado político por la Fiscalía, que los jueces estarán preparados para recibir las órdenes de su jefe, que en el nivel máximo sigue siendo Mel Zelaya. Y todos esos juicios y los capturados van a ser exhibidos como trofeos en la campaña política. Correcto. Destruir la capacidad electoral del Partido Nacional es lo que pretenden. No lo permitamos. Y si vamos a tener que salir a las calles, hay que medir el momento, porque tampoco debemos reaccionar corriendo para salir a la calle, para que las grandes noticias en el país sean en los medios de comunicación manifestación nacionalista contra el gobierno de la República. No, los grandes temas y las grandes discusiones deben ser extraditados de Honduras los narcotraficantes que están en el gobierno y que pertenecen al Partido Libre y que se están escondiendo, eliminando el tratado de extradición, y que todos los corruptos y pícaros sinvergüenzas del gobierno de Mel Zelaya y los que hay en este gobierno sean juzgados y sean acusados por esta fiscalía y que ya dejen de andar persiguiendo al Partido Nacional de Honduras. Correcto. Vamos, esto que decía el abogado Honduray, que este caso es que efectivamente, mire, estas son las cosas que
que debería de medir muy bien lo que está pasando en el país, porque esto podría generar una situación más conflictiva, aunque no sabemos si esto es lo que está buscando el Partido Libre, con la complicidad de algunos dirigentes del Partido Liberal, que no son todos. Como está el caso, mire, este caso ya fue juzgado por el Tribunal Superior de Cuentas, este caso por el cual el fiscal Luis Javier Santos ha presentado un requerimiento fiscal. Esta es la información oficial, es el portal oficial, mire, de auditorías y resoluciones públicas del Tribunal Superior de Cuentas. Si miramos los demás documentos, compañeros, lástima que no podemos leer todo este documento, que es bastante largo, pero es el documento oficial. Ustedes pueden ver ahí el logo del Tribunal Superior de Cuentas, que ya fue juzgado. Y cosa juzgada no se puede, un caso ya juzgado no se puede retomar en este caso por la Fiscalía ni por nadie. O sea, queda claramente establecido que lo que está haciendo el señor Luis Javier Santos es una acción meramente política. ¿Está cumpliendo órdenes de quién, Armando? Sí, porque acuérdense lo que decíamos hace un momento, la esposa de él es alta funcionaria del actual gobierno, o sea, es como que él fuera parte del gobierno, ¿ah? Porque es su esposa. Entonces, estas son las cosas que la gente ve, que con la complicidad de un sector del Partido Liberal quieren inhabilitar. Bueno, como decía Fernando, hoy es Tito Afura, si mañana en las encuestas, por ejemplo, va levantado Narrala, va levantado Jorge Cálix, Jorge Zelaya, Maribel Espinosa, o quien sea, Carlos Urbizo, o Perencejo, o Perenceja, a ese le van a caer, porque el objetivo es inhabilitar vía cárcel o vía exilio, exactamente como pasa en Venezuela o en Nicaragua, a cualquier político opositor que pudiera convertirse en un peligro para el Partido Libre. Y el otro propósito, en esos requerimientos fiscales, el otro propósito político es llenar de cieno y de vergüenza al candidato que podría encabezar una alianza nacional, Armando. Porque después viene la alianza nacional, ¿verdad?, entre el Partido Nacional, Partido Liberal y los partidos demócratas, y las fuerzas de oposición de la sociedad civil. De tal forma que cuando en la sociedad civil digan, bueno, por ejemplo, si el candidato nacionalista es el que más opciones tiene, entonces vámonos con eso. Ah, no, entonces van a decir, no, pero miren que se ya tiene acusaciones y tiene requerimientos fiscales, ahí quién sabe si pueda ganar. Entonces con eso es una forma de eliminar las posibilidades de ir a buscar una coalición nacional de fuerzas opositoras. Mel sabe que si 8 de cada 10 hondureños que estamos en contra del gobierno nos unimos, es imposible, materialmente imposible, que pueda montar un fraude y que pueda seguir en el poder. Entonces va a tratar de mantener dividido al Partido Nacional, de mantener dividido al Partido Liberal, de mantener divididos los partidos pequeños y a la sociedad civil, a la empresa privada contra la sociedad civil contra el Partido Nacional contra la empresa privada, y ese menjún, esa merienda, ¿verdad?, esa patastera, ¿verdad?, que hacen Mel para evitar que nosotros podamos tener un candidato de unidad nacional que le demuestre a Libre que de cada 10 millones de hondureños, 8,5 estamos en contra del gobierno del Libre. De tal forma que hay que tener cuidado, no caigamos en las garras, no caigamos en la estrategia de Libre, no podemos reaccionar saliendo violentamente a la calle. Si vamos a salir a la calle, que sean en procesos ordenados, pensados, con estrategia, en la que participemos todos, sin que ningún candidato y sin ningún participante interno del Partido Nacional o del Partido Liberal se quede por fuera. Mirá, yo veo al general Vázquez Velázquez con el Ejército Ciudadano de Paz haciendo una labor muy fuerte, tratando de unificar apolíticamente, sin participación o dirección de partidos políticos, al Ejército Ciudadano de Paz, ¿verdad? Pero que hay un sector del Partido Liberal que no quiere sumar, ¿verdad?, no le tiene confianza. ¿A cuenta de qué? Si es una defensa de la democracia, ahí deberíamos de estar todos. Por eso, cuando se vaya a hacer esa unidad nacional, debemos identificar claramente los propósitos de la democracia y la defensa del Estado de Derecho, para que no haya duda. Y que cuando nos vayamos a sentar, Armando, porque viene el momento, ya hay gente tratando de armar una mesa de trabajo de la oposición nacional, aunque en vez le va a decir intento de golpe a eso, ¿verdad? Entonces, estamos fregados ahora con eso de que denuncian que en Honduras hay en marcha un plan de golpe de Estado. Entonces ya los opositores no nos podemos reunir 2 o 3 a platicar, porque eso sería conspiración o sedición y sería motivo para que nos traten de meter a la cárcel como metieron en Nicaragua a todos los opositores en Venezuela. Por cierto, que esto ocurre en todos estos países que dicen que son de izquierda. Ya Gustavo Petro acaba de denunciar que le quieren dar golpe. Dice, igual. En Colombia, solamente porque lo van a investigar por haber recibido fondos de narcotráfico para su campaña, una acusación que inclusive se la hizo su propio hijo. Su hijo dijo que había recibido fondos de narcotráfico, y hoy que lo van a investigar dice, golpe de Estado. En México también, la nueva presidenta, golpe de Estado. Sí, en México también la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, también está denunciando que le quieren dar golpe porque quieren revisar la reforma judicial que hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto, mire, cualquier investigación que les hagan, en México tienen un desastre. Ese golpe, ¿va? Es un relajo completo que hay en México. Entonces, cualquier... ellos, por ejemplo, se dedican a robar y los van a investigar, es que no quieren dar golpe. Esa cantaleta ya todo el mundo se la conoce, que se da en todos estos países. Yo quería terminar de señalar que en esos intentos de montar la unidad de la oposición en Honduras, debemos tener mucho cuidado. Y si la empresa privada se va a ir a sentar a la mesa de construcción de oposición para la defensa de la democracia, si se va a sentar el Partido Liberal, el Partido Nacional, la ASJ, el Consejo Anticorrupción, todas las instituciones democráticas del país, que no se vayan a ir a sentar con sus intereses particulares, Armando.
Que la empresa privada no se vaya a ir a sentar pensando en si va a ganar más o va a ganar menos en las exportaciones, o si le va a ir mal o le va a ir bien con el negocio con el gobierno. O que no se vayan a ir a sentar ahí con el temor de las represalias del gobierno, así como los políticos no se vayan a ir a sentar con el temor a los requerimientos fiscales, ¿verdad? O las instituciones de sociedad civil que no se vayan a ir a sentar a la mesa de negociaciones con el temor de que les pueden cancelar su personería jurídica. Porque todas esas amenazas están en el ambiente. Ahorita hay empresarios que quieren ayudarle al Partido Nacional o al Partido Liberal, y en cuanto Libre se da cuenta que esos empresarios quieren financiar a Narrala o quieren financiar a Papi o a Urbizo o a cualquier otro candidato, o a Ana en el Partido Nacional, inmediatamente van los auditores de la SAR, ¿verdad? Van gente a revisarles cómo andan sus contabilidades y a revisar sus contratos y a revisar todos sus asuntos de tipo legal, técnico, administrativo, y nosotros sabemos que cuando se practican esas cosas siempre intencionalmente pueden encontrar una razón para amargarle la vida a la gente. Entonces, ¿qué es lo que nace? Temor en la empresa privada, en los empresarios, temor en las organizaciones de sociedad civil, temor en los partidos políticos. Nosotros vemos, bueno, una de las críticas que se le ha hecho a Tito precisamente es que no ha tenido el valor de enfrentar y criticar directamente al gobierno de la República, como lo ha hecho Narrala y como lo ha hecho Jorge Cálix, ¿verdad? Ahora, con esto que le está pasando, vamos a ver qué resulta. Si decide poner la cara y la carne en el asador para, si es necesario, sacar el Partido Nacional a la calle, o se va a quedar siempre callado, solo dando justificaciones de que él no la debe y no la teme. Bueno. Tiene que dar un paso hacia el frente y tiene que establecer una posición vigorosa, una posición de fuerza, de energía, de demostrar ya de una vez por todas que es cierto que el Partido Nacional es el partido más grande y más fuerte, y que Mel no va a jugar con nosotros. En su momento, cuando la oposición quería hacer un paro nacional en el gobierno pasado, cuando se tomaban las calles, cuando utilizaban a los transportistas y trancaban las calles, cuando hacían todo tipo de manifestaciones para quebrar económicamente al país y molestar el movimiento productivo, cuando protegían a las maras y pandillas y denunciaban al gobierno de violador de los derechos humanos. En todas esas cosas, cuando amenazaron al gobierno, Juan Orlando Hernández les dijo: no se equivoquen, ¿te acordás? No se equivoquen con el Partido Nacional. El Partido Nacional no se va a quedar quieto. El Partido Nacional va a defender la democracia. No se equivoquen, les dijo 3 veces. ¿Qué va a decir Tito ahora, cuando el Partido Nacional está siendo agredido? ¿Cómo le va a levantar a las huestes cachurecas su ánimo? ¿Cuál es la arenga que va a venir de los líderes del Partido Nacional? De Tito Afura, de Ana Hernández, de Carlos Urbizo, de Jorge Zelaya, de todos los otros precandidatos nacionalistas. ¿Qué le van a decir a la base del Partido Nacional? ¿Nos vamos a conformar con decirle a Mel Zelaya: sos un mentiroso, nos estás persiguiendo políticamente? ¿Nos vamos a quedar sentados llorando en las oficinas del Comité Central diciendo que nos están persiguiendo políticamente? ¿O vamos a armar ese partido de valor y lo vamos a armar de discurso, lo vamos a armar de fuerza, o lo vamos a poner en la calle y vamos a salir a buscar a la oposición política para hacer la unidad nacional para defender este país? ¿O nos vamos a quedar enclaustrados otra vez viendo cómo Mel hace y deshace, viola la ley y se come este país? Yo creo que es el momento de decisiones fuertes. Y no estoy hablando de golpes de Estado. Estoy hablando de la fortaleza del sistema democrático, de la fortaleza electoral del pueblo para defender sus elecciones y llegar a unas elecciones en las que Libre se va. Fuera el familión. Y le guste o no le guste, porque pasan quejándose que solo el plan Venezuela sabemos hablar ahora. Pues le guste o no le guste. Le duela a quien le duela. Honduras no es Venezuela, Mel Zelaya. Bueno, muchas gracias, abogado Anduray. Muchas gracias. El abogado Anduray, con estas consideraciones, después de esto que ha ocurrido, este requerimiento fiscal presentado contra el presidencial nacionalista, uno de los precandidatos más fuertes del Partido Nacional, Nasri Tito Afura, porque hay otros precandidatos, está Jorge Zelaya, Carlos Urbizo Solís, creo que está Rodolfo Zelaya, Ana García de Hernández, obviamente, y otros. Carlos Portillo, Mario Facuseo, también precandidato nacionalista. Pero bueno, gracias a Fernando Anduray y Isaías Barahona, el general Isaías Barahona. Correcto, Isaías Barahona, correcto. Gracias, Fernando, y saludos te manda la expresidente Flores. Saludos. Muchas gracias. Ya vamos a platicar más adelante de lo que viene con esas cosas también, porque la amenaza contra las elecciones sigue ahí. Prueba de que ese pacto existe son estas cosas que están pasando ahorita. Otro día lo analizamos. Correcto. Bueno, gracias.